Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la app o visita la web y usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022. Y en medio de la nueva crisis nacional por la escasez de combustible, adivinen quiénes han gastado cerca de 50,000 soles en gasolina en los últimos meses. Los exministros de Pedro Castillo, sí, los exministros, que son un club grande, unos 70 integrantes tranquilamente podrían organizar un campeonato de fulbito entre ellos. Pero vamos a contarles la historia por partes. El Estado peruano tiene una directiva del año 2016 que regula los servicios de seguridad para funcionarios públicos. Por ejemplo, se dice cuántos policías y vehículos se asignan al presidente de la República, al presidente del Congreso, al jefe de la OMP, de la RENIEC, los ministros, en fin. Esto es normal y habitual. Pero en la mayoría de estos casos, estos beneficios no se terminan con su puesto, sino que se mantienen hasta 6 meses después de que el funcionario deja su cargo en el Estado. Y como el gobierno de Castillo lleva ya 7 decenas de exministros en solo 1 año y 3 meses de gobierno, pues nuestro investigador Ernesto Cabral recurrió a la ley de transparencia para pedirle a cada uno de los 18 ministerios y a la presidencia del Consejo de Ministros el detalle de cuántos vehículos y sobre todo cuánto combustible están usando en movilizar a exministros del gobierno. Ojo, de acuerdo a la directiva que regula estos beneficios, cada ministerio es el responsable de asignar un vehículo, un conductor y asumir los gastos por combustible. Entonces, uno por uno, Ernesto preguntó a los 19 ministerios, incluida la PCM, y 14 nos respondieron hasta el cierre de esta edición, y aunque hicimos el pedido hace casi 2 semanas, no hemos recibido respuesta alguna, ni de defensa, ni de interior, ni de educación, ni de vivienda, ni de salud, por si acaso. Pero con la información enviada por los otros 13 ministerios, más la PCM, pues determinamos que hasta la fecha se viene facturando 49,000 soles en combustible para trasladar a un total de 16 exministros de Pedro Castillo. Esto significa, por si acá, que no todos los exministros aceptaron este beneficio. Muchos de ellos renunciaron, pero otros se han dedicado a pasarla bien. ¿Quién es el exministro que más combustible ha facturado hasta la fecha? Pues nada menos que el ex primer ministro y congresista Guido Bellido. Según la propia PCM, entre octubre del 2021, cuando dejó el cargo de primer ministro, y durante los 6 meses que por ley le correspondía tener un carro con todo pagado, o sea, hasta abril de este año, en esos 6 meses le asignaron a Bellido, como exfuncionario, pues una camioneta Toyota Land Cruiser Prado para desplazarse. Los que nos están viendo en video están viendo una fotito de la tremenda cañaza que haría que le pique el ojo a Pedro Franque. En ese medio año como exministro, el vehículo asignado al amigo Bellido facturó más de 10,600 soles en combustible. Esto es unos 1,800 soles de gasolina al mes. Y como las comparaciones son odiosas, pues vamos a comparar. Su sucesora, Mirta Vázquez, una vez que dejó la PCM, renunció a seguir teniendo protección de seguridad del Estado y vehículo oficial, y por eso no aparece. Ella se fue y no gastó ni un sol en gasolina, algo que es perfectamente posible. El sector que más ha facturado en combustible para vehículos de sus exministros es, curiosa coincidencia, el Ministerio de Transportes. 4 de sus exministros han facturado en total más de 12,700 soles para tanquear estos carros. Quiero repetir esto. Estamos hablando de gasolina gastada en calidad de exministros. Cuando son ministros no lo estamos contando. Solo gasolina que se les dio cuando eran exfuncionarios. El gasolinero más gasolinero de los exministros de transporte es Nicolás Bustamante, que nadie recuerda porque duró menos de 3 meses. El ministerio le asignó una camioneta Nissan que ha facturado más de 6,300 soles en combustible solo entre mayo de este año y octubre. Le sigue el prófugo exministro Juan Silva, que entre marzo y junio nomás, antes de que entrara en calidad de prófugo, usó una camioneta Nissan y la factura por combustible en esos 2 meses superó los 4,600 soles, o sea, 2,300 soles en gasolina al mes. Juan Silva,
Comparen a los exministros Juan Barrazuela, General Alvarado, también les asignaron un carro oficial en esa calidad de exministros, pero solo han gastado entre 1.000 y 600 soles hasta la fecha. El segundo sector en nuestro ranking, irónicamente, también tiene que ver con la gasolina, el Ministerio de Energía y Minas. Aquí son 3 los exministros que han recibido este beneficio: Iván Merino, Eduardo González Toro y Carlos Palacios. Entre ellos han facturado más de 7.000 soles en combustible. Y destaca Iván Merino, que usó un carro oficial entre octubre del año pasado y abril de este año. En esos 6 meses que le da la ley, facturó 3.600 soles en combustible. En el Ministerio de la Mujer, aunque son 2 las exministras beneficiadas con este vehículo oficial, casi todo el presupuesto facturado corresponde a una sola persona: Anaí Durant. De acuerdo a información del propio ministerio, se le asignó un vehículo a Anaí Durant entre marzo y agosto de este año. En esos 5 mesecitos facturó 4.800 soles en gasolina, lo que hace casi 1.000 soles de gasolina al mes. A la exministra le gusta desplazarse. Comparen, mientras tanto, que solo va un mes porque esta asignación se le dio cuando renunció hace poco, pues la exministra Diana Miloslavich ha gastado 618 soles en tanquear su vehículo oficial. Una más, tenemos 2 exministros de trabajo. El primero es Iber Maraví, que usó su carro de exministro en el medio año de la ley, entre octubre del año pasado y abril de este año. En ese tiempo gastó 1.900 soles en combustible. En cambio, la exministra Betsy Chávez, en solo 2 meses, los 2 meses en los que no ocupó ningún cargo en el gabinete, facturó más de 2.000 soles en gasolina. O sea, más o menos la misma cantidad, pero lo que gastó Iber en 6 meses, Betsy lo gastó en 2. Y terminemos con otra comparación odiosa, ahora en el Ministerio de Cultura. El exministro Ciro Gálvez tuvo su carro oficial, pero parece que lo usó un mes, renunció al uso y solo gastó 173 soles. Comparen eso con su sucesora, Gisela Ortiz, que usó el vehículo oficial de exministra los 6 meses enteros que le da la ley y gastó más de 3.700 soles en combustible. Estos son los casos más interesantes de los 14 ministerios que nos respondieron, 14 de 19, que vienen gastando casi 50.000 soles en gasolina para ex ministros. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Está viniendo una misión de la OEA a evaluar la crisis política del Perú, y si tú tienes un dato, una opinión o una propuesta que hacerle a la OEA, grábate un video, 20, 40 segundos máximo, nos lo mandas al número que está saliendo en pantalla y nosotros le vamos a hacer llegar esa idea a la OEA. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y luego de 955 días, más de 2 años y medio, el gobierno finalmente anunció el fin del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19. Al cierre de este programa no se había publicado la norma, pero la PCM lanzó un comunicado anunciando el acuerdo tomado en el Consejo de Ministros. Se derogan todas las restricciones. La medida será oficializada próximamente. A quienes no se han vacunado les instamos a hacerlo. Es un poco raro esto, hay que decirlo, porque la última vez que se había prorrogado este estado de emergencia había sido hace nada, el 30 de septiembre. ¿Qué pasará cuando salga esta ley, que todavía no sale el decreto en el peruano? Pues el uso de mascarillas, por ejemplo, dejaría de ser obligatorio en el transporte público, en otros lugares. Se suspendería la obligación de exámenes para la detección del COVID en ciertas circunstancias o haberse vacunado para determinadas actividades, en fin. Ojo, y por favor, esto no significa que se haya acabado la pandemia o que no debas usar mascarilla nunca más o que no debas vacunarte. Y amigos empleadores, esto no significa que se acabó el teletrabajo. No hay tantas cosas que hemos aprendido en estos 2 años y medio, no las tiremos al tacho. Esto solo significa, o va a significar, cuando salga la norma, que no estás obligado a determinadas cosas. Si quieres seguir llevando mascarilla, en ciertos contextos, dale, sobre todo si no te has vacunado. Y si no te has vacunado, anda, vacúnate, por favor, no te descuides. La pandemia no ha terminado, solo se ha terminado una figura legal que hace meses que no tenía sentido. Hay que decir que el 18 de octubre la Vía Panamericana había dado de alta a su última paciente internada por COVID, Nilda Chamilco Reyes. Todo esto ocurre mientras Jorge López sigue siendo ministro de Salud, a pesar de que fue defenestrado en público por Pedro Castillo. Ayer su jefe de gabinete, Juan Carlos Delgado, presentó su renuncia al cargo. Este señor fue el que le ordenó a los 6 trabajadores del MINSA que pitufeen el dinero en sobres por instrucciones del ministro.
Ministro que, por cierto, señor Jorge López, a la Fiscalía ya le inició una investigación por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Y tenemos que seguir hablando de combustible. Ayer desde temprano se reportaron largas colas de camiones que querían abastecerse de GLP en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla. Como ya les contamos, el gobierno dispuso una millonaria y realmente insólita inyección de dinero público, 4.000 millones de soles del erario nacional de los impuestos de todos los peruanos, para que Petroperú pueda conseguir combustible. ¿Y por qué ha tenido que inyectar tanto dinero? Por culpa del propio gobierno. Escuchen esto porque es otro ejemplo de cómo este gobierno caótico nos afecta en nuestro día a día. Eric García Portugal, exdirector de hidrocarburos en el Ministerio de Energía, comentó a Paola Villar de Bloomberg que Petroperú no pudo seguir comprando combustible en las últimas semanas porque se le cerraron más líneas de crédito después de que degradaran su calificación crediticia en septiembre. Como ustedes recordarán, este año las cosas no le han ido nada bien a la empresa estatal. Con todos los escándalos y malos manejos, las agencias S&P Ratings y Fitch Ratings le bajaron su calificación crediticia y le retiraron el grado de inversión por tener una inadecuada situación financiera y un descuidado gobierno corporativo. Todos estos escándalos recordarán que incluso se ha acusado al presidente Castillo de haber recibido una coima para poder nombrar al señor famoso Hugo Chávez peruano en Petroperú. Todos estos escándalos, estos manoseos han ocasionado que Petroperú tenga problemas en acceder a líneas de financiamiento crediticio para poder pagar a sus proveedores y, por tanto, no pudo comprar más combustible. ¿Y cuánto se va a demorar el gobierno en hacernos salir de esta situación en la que este gobierno nos ha metido? Bueno, ayer Petroperú comunicó que los despachos de gasolinas y diésel se irán incrementando de manera gradual desde noviembre. Ahora mismo hay 11 buques en la costa peruana pendientes de descarga y 3 navegando, pero no van a despachar hasta que se realicen los depósitos. El presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, dijo en Canal N que gracias a que estos buques están cerca, pues este fin de semana ya se empezaría a regularizar el abastecimiento de diésel y no va a tardar mes y medio como algunos analistas estaban estimando. Ojalá. Según señala Bloomberg, a la fecha Petroperú tiene una participación del 40% del mercado local del diésel, que es el combustible que más usan los transportistas en el Perú, y el 55% del mercado de gasolinas. Además, Petroperú es el que tiene la mayor red de almacenaje e infraestructura de hidrocarburos a nivel nacional. Por eso es tan importante no andarlo manoseando como está haciendo todos los gobiernos, pero este en particular, por Dios, cómo ha manoseado Petroperú y estamos viendo las consecuencias en carne propia hoy. Y ayer no nos dio tiempo de contarles la última del Congreso, pero hoy vamos a hacerlo porque ha sido una metida de pata bien grave, tan grave, que hoy varios congresistas se posicionaron contra el presidente del Congreso, José Williams. ¿Qué pasó? El lunes, el Tribunal Constitucional rechazó analizar la interpretación del artículo 117 de la Constitución que le había propuesto el Congreso. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo presentada por la fiscal de la Nación? Bueno, es una denuncia con una interpretación, digamos, creativa de la ley. Entonces, parte de esa creatividad implica ignorar olímpicamente el famoso artículo 117 que establece las causas muy precisas por las cuales se puede denunciar a un presidente en actividad. Entonces, para poner el parche antes de que reviente el chupo, el presidente del Congreso, José Williams, tuvo una idea genial: hacerle una consulta al Tribunal Constitucional para que diga cuáles son los límites de este famoso artículo 117. Pero, como les adelantamos en este programa, el tribunal le respondió que no tiene capacidades consultivas. El Tribunal Constitucional no es una empresa de asesoría. El tribunal se pronuncia cuando le llega un caso. Como cualquier persona mínimamente informada puede entender, el Tribunal Constitucional no puede adelantar opinión. Pero Williams pensó que sí podía, se mandó solito a hacer esta consulta, además sin pedirle permiso al resto de congresistas. La respuesta previsible del TC fue: oye, mira, nosotros no tenemos nada que hacer aquí, no somos una empresa de consultoría. Y esto además ha sido refrendado incluso por congresistas de oposición radical tipo Gladys Echaíz, que salió a decir que sí, pues esto era previsible que ocurra. Y tengo que hacer una rectificación porque me dejé llevar por una información preliminar. El miembro del gabinete en la sombra, Viberto Castillo, también ha sido condenado a 30 meses de prisión preventiva, aunque en su caso se le imputa organización criminal y tráfico de influencias, pero a diferencia de los otros que sí tienen esos cargos, a él no se le imputa colusión. Queda aclarado. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. CIDEPUC,
Impulsamos el emprendimiento y la innovación desde hace más de 25 años. Conoce nuestras 4 líneas formativas dirigidas a emprendedores, empresarios, ejecutivos e innovadores. Además, accede a un 20% de descuento en los programas ejecutivos con el código ENCERRONACIDEPUC. Descubre el servicio dirigido a empresas, hackatones, consultoría para empresas e incubadora de negocio. Sé parte de la nueva generación de innovadores del Perú. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y el martes se conoció un caso terrible. Una escolar de 12 años, del primer año de secundaria del colegio Saco Oliveros, cayó del 4º piso del colegio en Salamanca, en Ate. La niña tiene varias fracturas en la pelvis, la columna comprometida, parece que va a necesitar varias operaciones. Lo peor es que no se conocen las circunstancias de su caída. Su padre contó en ATV Noticias que ella era víctima de bullying en el colegio. Quiero saber si Meja se lanzó, si la empujaron o si se ha caído. He pedido las cámaras, pero me dicen en el colegio que no hay. ¿Dónde está el personal de seguridad del colegio? Además, él ha contado que pues, el bullying consistía, se reían del corte de pelo de su hija. Ella se lo había contado varias veces. Incluso el papá ha encontrado una carta en el celular de la niña detallando los abusos. Lo inaudito ha sido la respuesta del colegio Saco Oliveros, que sacó un comunicado diciendo que están colaborando con las instituciones, pero niegan que la chica haya sufrido de bullying. Le están diciendo mentiroso al papá. Y en general en la calle hay como la sensación de que el bullying se ha vuelto un problema más grave ahora que antes de la pandemia. Por eso recurrimos a Pilar Appiani, directora académica nacional de la red Futura Schools. Ahora que estamos llegando ya a fin de año, creo que tenemos ya un panorama claro de cómo es que los escolares fueron afectados por las medidas tan drásticas que el Perú tomó por la pandemia. Imaginémonos por un momento los estudiantes pequeños, aquellos que nunca habían tenido una vida escolar presencial y que aprendieron a vincularse con sus compañeros y hacer amistad con compañeros a través de una pantalla. El choque emocional de encontrarse, de adaptarse, de ver que las relaciones, incluso comparativas propias del proceso de crecimiento, son totalmente distintas en presencialidad que en virtualidad, ya es por sí un choque emocional. Pensemos en el siguiente grupo, en el de los adolescentes, los chicos que están un poco más grandes. Ellos han empezado al regreso de la presencialidad con cambios sustanciales en su aspecto físico y en el aspecto físico de sus compañeros. Ahora hay una serie de elementos, producto del uso de la tecnología, que han exacerbado algunas cosas, y nosotros como generación de adultos y de formadores tenemos que estar muy preparados para eso. ¿Y qué pueden hacer los padres si saben o sospechan que sus hijos son víctimas de bullying? Siempre se ha dicho que la comunicación es absolutamente básica, pero esta comunicación, adicionalmente ahora para los padres, tiene como reto entender que sus hijos también se comunican de otra manera. Ellos tienen vínculos, relaciones, amistades hechas también a partir del espacio virtual y han aprendido a comunicarse con eso. Entonces no es solo que yo prohíba que tengan el acceso a eso, sino que entienda cómo es ese proceso y pueda crear un puente para que si mi hijo se siente en algún momento asustado, agredido, pueda hacer. ¿Y qué se puede hacer si los colegios no se comprometen en atender el problema? El Ministerio de Educación ha creado espacios para poder hacer los reportes respectivos, como el CICB, donde se tiene uno que reportar cualquier caso que vaya a ir encontrando. Pero creo que es fundamental en las instituciones educativas ser muy conscientes y trabajar con los tutores y con los profesores que las formas de interrelación entre los estudiantes han cambiado y que lo que antes nosotros entendíamos como bullying, ahora adicionalmente tiene el espacio virtual. Muchas gracias, Pilar Appiani. Es importante recordar que frente a un caso de bullying hay una web del Ministerio de Educación, se llama CICB, B con B chica, cicb.pe y listo. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que el Encerrón es libre. Chapen nada más de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compartan en las redes con el hashtag La Encerrona y roten en los WhatsApp de su familia y sus amigos que les gustaría que sus trabajos les paguen la gasolina medio año después de haber renunciado. Con ellos también, porque la Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio, es un servicio para todos y es gratis gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es jueves de gironeo, de salir de la casa, y hoy queremos recomendar sitios donde se coma bien. En principio vamos a recomendar restaurantes de todo el Perú los jueves, pero vamos a empezar por Lima y por uno al que fuimos con todo el equipo de La Encerrona. Nos gustó mucho, Honoratos Barra Cevichera.
está en el Jirón Leoncio Prado 551 en Surquillo, súper cerca del mercado de Surquillo, y tiene una combinación más que interesante entre comida Nikkei y amazónica. Particularmente el equipo de La Encerrona quiere recomendar el tiradito oriental, las empanadas charapas y las bombitas amazónicas. Ya saben, Honoratos / cevichera en Surquillo. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.